El mensaje de hoy lo he titulado Un buen motivo de oración. Un buen motivo de oración. Nos ejercitamos en el día de oración. No solamente es necesario ir a orar. Es más, no solamente es necesario tener motivos de oración. Es importante que aprendamos a la luz de la voluntad de Dios tener buenos motivos de oración. Y aprendimos la semana pasada del apóstol Pablo y lo seguiremos aprendiendo que él es un buen ejemplo a seguir. ¿En qué materia? En sus motivos de oración. Dice aquí, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, mire, es inspirador. Nuestro testimonio inspira un motivo de oración. Si usted escucha acerca de una iglesia, ay, esa iglesia tiene un mal testimonio, usted va a tener unos motivos de oración. Si usted escucha acerca de una iglesia, ay, en esa iglesia todos están enfermos de COVID y no se están congregando. Ah, que en la iglesia de tal lado están construyendo una capilla, están haciendo un techito, que no sé qué, vamos a orar por esa iglesia. Hoy tuvimos motivos de oración por una iglesia. ¿Por cuál? Por la iglesia perseguida. Por esas iglesias que están congregándose en túneles, en sótanos, en cuevas. Seguramente no estamos orando por ellos porque, ay, que los hermanos perseguidos de Afganistán tienen COVID. No, tenemos que estar claros de que los motivos de oración tienen que ser acorde con el contexto de la vida de las personas. Y entonces aquí, ¿qué se encuentra Pablo? Oye, chévere, habiendo oído de vuestra fe, iglesia de Éfeso, he llegado a recibir noticias de ustedes, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos. Pablo escucha acerca de la iglesia de Éfeso dos cosas importantes: su fe en el Señor y su amor para con todos los santos. Entonces ahí viene una inspiración del motivo de oración. Pablo no va a orar por la iglesia de Éfeso porque en este momento están todos con COVID, ni porque están construyendo un techo, ni porque no les están dando suministro por la persecución que hay en esa iglesia, ni porque hay un gobierno totalitario. No, aquí el asunto que está ocurriendo es que hay buenas noticias de esta iglesia. Son una iglesia de ejemplo en fe para con el Señor Jesucristo y de amor para con todos los santos. Y dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ok, no detengo mis oraciones. Tal vez en otro tiempo oré por ustedes por un motivo. Tal vez cuando recibieron a Jesús en su corazón, estaba orando para que el Señor los confirmara en la fe. Tal vez estaba orando para que ustedes no fueran contaminados por un viento, una corriente de herejía doctrinal. Tal vez estaba orando para que después que recibieron el Evangelio crecieran espiritualmente. Pero en este momento que recibo estas super noticias de parte de ustedes, mis oraciones que no cesan, siempre he orado por ustedes, son las siguientes: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Wow, ese entonces es un buen motivo de oración. Usted puede orar por sus hermanos por estos dos motivos de oración. Tenemos entonces aquí que Dios nos enseña a orar sin cesar, que nos enseña a orar por los hermanos y que además nos enseña un buen motivo de oración. Aprendamos de nuestro Dios. Nuestro Dios es tan amoroso que nos dice hasta, mira, te voy a decir por qué vas a orar. Y tú vas a orar por lo siguiente. Vas a orar por estos hermanos que tienen
un buen testimonio de vuestra fe en el Señor y de amor para con todos los santos. Vas a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Wow, fantástico. Voy a orar entonces por mis hermanos. Y puede parecer repetitivo, pero es importante que estemos conscientes de estos dos puntos. Espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría, la palabra de Dios puesta en práctica. Revelación, acceso a la instrucción bíblica y a su interpretación espiritual y a su aplicación. Y conocimiento, entendimiento, fe y seguridad. Yo conozco acerca de esto, una convicción y seguridad sobre la voluntad de Dios. Conocimiento no es solamente recibir una información. El conocer es que tú conoces a ese hermano, es que tú conoces a Dios, tú conoces a Jesucristo, tú conoces su palabra. Es que tú estás plenamente convencido de su mensaje. Tienes una convicción perfecta de que lo que dijo es así. El único versículo que vamos a ver hoy es el de Efesios 1:17. Para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué involucra esto? Involucra que la iglesia debe estar organizada, de tal manera que pueda ofrecer oportunidades a cada uno de los creyentes, para que cada uno de los hermanos de la iglesia, de los miembros de la iglesia, sea instruido en las escrituras. Hay iglesias que no instruyen en las escrituras. Hay iglesias que se para el predicador enfrente y empieza a decir cosas. Empieza a levantar la emoción de la congregación. Te montan un show de luces. Te montan un show de música. Con bailarinas, con cintas, con otras coreografías y todo incluido. Y tú sales con el corazón que hace tuc, 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 pero con un crecimiento espiritual, un crecintiómetro espiritual en cero. Empty. Cero crecimiento espiritual. Pero muy emocionado, ¿eh? La pasamos súper bien, chévere. Y creciste espiritualmente, ¿no? Y aprendiste la palabra de Dios, ¿para qué? Y la pasó bien sólido allá en la iglesia. Ok. Y además la iglesia debe alentar a cada hermano, a usted. Usted está siendo exhortado y alentado ¿a qué? A mantener diariamente una comunión con Dios por medio de una vida devocional. Porque el tema de crecer espiritualmente, a los que están en el discipulado saben pues que el único alimento espiritual que nos ha dado Dios para esta nueva naturaleza es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted no se alimenta de la palabra de Dios, usted sencillamente no va a crecer espiritualmente. Y esto no es de domingo en domingo. Esto no es voy a alimentarme solamente de domingo en domingo que voy a la iglesia. Esto es una alimentación diaria. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para su perfeccionamiento, para su crecimiento espiritual. Usted tiene que congregarse. Usted tiene que procurar, y lo vamos a ver a continuación, alimentarse espiritualmente en su iglesia local. Y la iglesia local tiene que ofrecerle oportunidad a usted de alimentarse espiritualmente. Por lo tanto, usted tiene que ser diligente de buscar oportunidades de ser instruido. En la iglesia se enseña, en la iglesia hay escuela dominical, en la iglesia hay prédica, en la iglesia hay un plan de discipulado, en la iglesia hay visión discipleship outreach, en la iglesia hay escuela de obreros, pero usted no viene. Hay grupo de jóvenes, hay campamento de Judá, hay saetas, pero usted no viene.
Usted llega a la hora de la alabanza y a veces a la hora de la prédica y a la hora de la prédica está cabeceando o está viendo el celular o está pensando en quién ganará hoy, el Barça o el Real Madrid. Tiene su mente en otro lado. Diligentemente en el marco de la iglesia local, en todo momento usted debe buscar ocasión de ser instruido en el conocimiento de Dios. Usted tiene que ser diligente en hacerlo. Para lo cual será necesario que se congregue, estando atento, presta atención, para recibir la enseñanza bíblica. Pastor, pero es que anoche me acosté a las 2 de la mañana. Pues se más temprano. A las 10. Ya, se resolvió. La enseñanza para usted normalmente está impartida por la predicación y por todas las oportunidades que la iglesia le ofrece para que usted crezca espiritualmente. Y no se olvide esto, usted necesita oír, porque por el oír viene la fe y por la palabra de Dios. Usted tiene que prestar atención. Y tiene que como dice 2 Timoteo, tiene que, 2 Timoteo 2:15, procurar con diligencia presentarse a Dios como obrero aprobado. Usted tiene que esforzarse para alcanzar esta meta. Como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Ah, pero pastor, yo pensaba que yo era el elegido. El elegido a dominar la porción correcta para hacer el perfecto café en la iglesia. No, hermano, no. Para usar bien la palabra de Dios. Es fundamental que cada uno de ustedes esté dispuesto, que cada uno de los hermanos de la congregación esté dispuesto a renovar su entendimiento. Usted puede recibir mucha instrucción bíblica, pero si le entra por un oído y le sale por el otro, o no, así no. Una experiencia que me pasa bastante, lamentablemente me ha pasado bastante, cada vez menos, estoy muy contento por eso. Cuando le recuerdo al hermano cómo se debe perdonar al hermano, el procedimiento de perdonar al hermano. ¿Cuál es el procedimiento para perdonar al hermano? Usted tiene que ir a hablar con la persona que le ofendió directamente. Primero se enteró toda la congregación. Después se lo dicen al pastor. Pastor, lo que pasa es que el hermano fulano me hizo esto. Pero, ¿cómo? ¿Usted ya fue a hablar con el hermano? No. Bueno, mire, vamos aquí a buscar en Mateo. Mire cuál es el procedimiento bíblico. Mire, aquí dice que usted debe ir primero a hablar con el hermano. Ah, no, pastor, así no. El problema es tuyo. Para que esto sea una realidad en tu vida, tú debes estar dispuesto a renovar tu entendimiento, desechando cualquier cosa aprendida que no esté conforme a la pura verdad de la palabra de Dios, reemplazándola con la enseñanza de la iglesia local. Ah, no, lo que pasa es que el pastor Ibrahim Hamanashaya enseña que ojo por ojo y diente por diente. Hermano, si usted quiere seguir a otro pastor, mejor vaya a seguirse a otro pastor. Aquí nosotros enseñamos la Biblia. Esté dispuesto a cerrar sus oídos a cualquier cosa que estén enseñando, cualquier viento de doctrina, cualquier herejía que usted haya aprendido o que esté expuesto a aprender en cualquier otro lado por alimentarse del lugar donde Dios le está mandando a usted su nutrición, que es la iglesia local. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cristiano espiritual. Ojo, todos los cristianos deberíamos estar caminando con Cristo. Todos los cristianos deberíamos vivir por el Espíritu, vivir por Él. Estando el cristiano caminando en el Espíritu, el corazón de usted, el corazón del creyente debe estar preparado para recibir la revelación del Espíritu Santo sobre la interpretación del mensaje de Dios y su aplicación.
Si usted todavía aún así quiere aferrarse a las interpretaciones que haya escuchado en otro lado, no va a poder avanzar, no va a poder crecer, no va a poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios, no va a poder madurar. Por ejemplo, este es un versículo que es bastante básico, bastante básico, y es de lo primero que aprendemos durante el discipulado. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pastor, ¿usted quiere decir que solamente las personas que han recibido a Jesús son hijos de Dios? Sí, no puede ser, no puede ser. Dios es padre de todos, ni que fuera Odín, ¿no? Sí, así lo dice la Biblia, así lo enseña. ¿Y usted me quiere decir que los que no han recibido a Jesús en su corazón no son hijos de Dios? No lo son. Contra. Bueno, debes estar dispuesto, preparado para recibir la revelación a través del Espíritu Santo de la interpretación de la palabra de Dios. Con un así. Señor, sí, Señor. Lo que tú digas, mi Dios. Lo que tú digas en tu palabra, eso es. Y lo que no es, está conforme a tu palabra, borrado, desechado. Se acabó. 1 Corintios 2:13. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No trates de razonar la palabra de Dios. Esto es un tema espiritual. Por eso le dije al principio, necesitamos el Espíritu Santo para entender todo lo que estamos hablando. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Tiene que haber nacido de nuevo. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y tú tienes que estar dispuesto a aceptar lo que el Espíritu Santo te está revelando, lo que Dios a través de su mensaje te está revelando. Por último, para terminar, ¿de qué vale tanta información? ¿De qué vale tanta enseñanza? Todo lo aprendido en las Escrituras, todo. El creyente debe tener la capacidad de poner en práctica de una manera correcta, con la aplicación apropiada conforme a los propósitos divinos, las instrucciones que ha recibido en las Escrituras. Todo lo que recibimos en cada una de las oportunidades que le ofrece la iglesia local para que usted sea edificado. En esos momentos que usted se ha esforzado, que ha sido diligente para recibir la instrucción bíblica y usted ha estado dispuesto a renovar su mente y usted ha estado dispuesto a aceptar con convicción el mensaje de Dios, no es para que se quede ahí. ¿Para qué es? Para que lo ponga por obra. Mire todo lo que Pablo nos está diciendo, y volvemos al versículo madre que tenemos en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.